¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tu madre fue así contigo? No me refiero solo a sus palabras o a sus gestos, sino a esa sensación silenciosa de no haber sido del todo amada, a ese hueco que se formó en tu pecho cada vez que intentabas complacerla y no alcanzaba, cada vez que buscabas su mirada y ella parecía mirar a otro lado. Creciste creyendo que algo en ti estaba roto, que si hubieras sido más buena, más aplicada, más callada, entonces quizás ella te habría querido diferente. Pero déjame decirte algo que cambiará para siempre la manera en que te miras a ti misma. Nada de lo que ocurrió tuvo que ver contigo. Tu madre no te rechazó porque tú estuvieras mal. Te rechazó porque no supo cómo amar. Y no porque fuera cruel, sino porque en algún momento de su vida a ella también la apartaron. Esa herida que hoy te duele, mi amor, no nació contigo. Te fue entregada, como se heredan los ojos o el color de piel, pero en el alma. El rechazo materno es una de las heridas más profundas que puede cargar una mujer, porque se instala en el lugar donde debería haber habido refugio. El vientre que te dio la vida se convierte en el primer lugar donde aprendes que el amor duele, y desde ahí todo lo demás se distorsiona. Te pasas la vida buscando una mirada que te reconozca, un abrazo que te repare, una voz que te diga estás bien así. Pero esa voz no llega, y mientras la esperas, sigues repitiendo la misma historia una y otra vez, sin saber que el eco no viene de afuera, sino de dentro de ti. Cuando una madre rechaza, no siempre lo hace de forma evidente. A veces no lo dice, pero lo sientes. Lo sientes cuando te ignora, cuando no te defiende, cuando minimiza tu dolor, cuando se distancia emocionalmente y tú te quedas intentando comprender qué hiciste mal. Y como niña, no tienes herramientas para entender lo que en realidad pasa. Entonces decides culparte, porque es más soportable pensar, yo tengo la culpa, que aceptar, mi mamá no puede amarme. Porque si tú eras el problema, entonces podías cambiar, mejorar, esforzarte, había esperanza. Pero si el problema era ella, si su amor era imposible, entonces solo quedaba el vacío. Esa culpa infantil se transforma con los años en una forma de vivir. Te conviertes en alguien que busca constantemente aprobación, en la pareja, en los amigos, en el trabajo. Haces todo para ser vista, pero cuando finalmente alguien te ama, no sabes recibirlo. Algo dentro de ti desconfía, se retrae, se protege, no porque no quieras amor, sino porque tu cuerpo aprendió que el amor no era seguro. Tu sistema nervioso todavía está programado para esperar el rechazo, pero hay algo más profundo que necesitas entender. Cuando tu madre te apartó, no lo hizo porque viera algo malo en ti, sino porque vio algo de sí misma que no podía sostener. Tú representabas una parte de su historia que ella no había sanado. Tal vez eras demasiado libre y eso la enfrentaba con su propia represión. Tal vez le recordabas a la madre que ella tuvo, esa mujer fría, distante, incapaz de abrazarla. Tal vez simplemente no estaba lista para ser madre, y tu llegada la enfrentó con un pasado que había tratado de enterrar. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo. Tu presencia activó su herida y su respuesta fue el rechazo. Y aquí está la verdad más difícil. No fuiste tú quien provocó el dolor, fuiste tú quien lo reveló. Las familias, mi amor, son sistemas. Y todo sistema busca equilibrio, incluso cuando ese equilibrio es enfermo. Si en una familia hubo generaciones enteras que vivieron con dolor no expresado, con secretos, con vergüenza, con abandono, alguien va a tener que mostrar ese peso para que se vea. Y muchas veces esa persona eres tú. Tú fuiste la elegida para encarnar el rechazo, para hacer visible lo que nadie quiso mirar. Por eso te convertiste en la diferente, en la sensible, en la rebelde, en la que incomoda. No porque seas un problema, sino porque llevas en tu cuerpo la historia que todos los demás negaron. Cuando tu madre te apartó, en realidad el sistema completo te estaba diciendo, guarda este dolor por nosotros. Y tú, sin saberlo, aceptaste ese papel, porque así funcionan las lealtades invisibles. Una niña prefiere cargar con el rechazo antes que aceptar que su madre también está herida. Prefiere ser la mala, la inadecuada, antes que ver a su madre como incapaz.
pero ahora ya no eres esa niña. Ya no tienes que seguir sosteniendo el dolor de otros. No tienes que seguir repitiendo el papel de la rechazada. La lealtad que nació del amor ahora se ha convertido en una cadena y puedes romperla. Entender esto no significa justificar lo que pasó, no significa decir que estuvo bien, significa mirar la historia con ojos de verdad, significa reconocer que tu madre también fue hija, también fue rechazada, también fue víctima de un sistema que no le enseñó a amar. Significa reconocer su historia sin cargarla, porque puedes comprender sin seguir sosteniendo, puedes honrar sin repetir. Y sí, cuando empieces a soltar esa carga, aparecerá la culpa de dejarla sola con su dolor, la culpa de liberarte mientras ella sigue atada. Esa culpa te dirá que eres mala hija, que estás abandonando a tu madre, pero esa culpa no es real, es solo la voz del pasado intentando mantenerte en el mismo lugar, porque si tú sanas, rompes el patrón. Y el sistema no sabe cómo funcionar sin ese dolor. Entonces vas a tener que elegir, seguir fiel al dolor de tu madre o serle fiel a tu propia vida. Y cuando decidas serle fiel a tu vida, algo muy poderoso va a ocurrir. Vas a dejar de buscar en otros lo que no recibiste de ella. Vas a dejar de elegir parejas que te rechacen. Vas a dejar de mendigar amor en lugares donde nunca lo hubo. Porque entenderás que el rechazo de tu madre no fue una sentencia, fue un inicio, fue el punto de partida de tu conciencia. El dolor que viviste no fue justo, pero te hizo ver lo que otras no ven. Te obligó a buscar profundidad, a desarrollar intuición, a despertar una fuerza que no se aprende en los brazos de una madre, sino en el silencio de su ausencia. Por eso, las hijas rechazadas, cuando sanan, se vuelven libres de verdad, porque ya no tienen nada que perder. Ya conocieron el rechazo más profundo, el más impensable, y sobrevivieron. Y desde ahí, mi amor, desde esa supervivencia convertida en sabiduría, puedes construir una nueva historia. No una historia de víctimas, sino de conciencia. Puedes mirar a tu madre con compasión, sin idealizarla ni odiarla. Puedes decirle, aunque sea en silencio, no pudiste amarme y eso dolió, pero ahora entiendo y elijo soltar la esperanza de que seas diferente. Elijo darme a mí lo que tú no pudiste darme. Elijo vivir. Ese es el verdadero acto de amor, no el que busca cambiar al otro, sino el que se atreve a liberar. Porque cuando sueltas la necesidad de que tu madre repare, te devuelves la capacidad de vivir. Cuando dejas de esperarla, finalmente te encuentras contigo. Y cuando te encuentras contigo, ya no hay rechazo posible, porque estás completa. Así que respira, mi reina. No necesitas seguir demostrando nada. No necesitas seguir buscando lo que ya puedes darte. La herida del rechazo materno no se sana olvidando, se sana recordando con conciencia, viendo todo lo que fue sin mentiras, sin idealización y eligiendo de nuevo. El rechazo no fue tu culpa, fue su historia, su dolor, su límite, pero ahora esa historia puede terminar contigo. Y si algo dentro de ti se removió mientras escuchabas esto, si una parte tuya sintió alivio y otra todavía llora, está bien. Es el comienzo del movimiento interno que libera, porque entender no es suficiente. Hay que sentir, y cuando lo sientes todo, la rabia, la tristeza, la culpa, la ternura, algo se transforma. Ya no eres la niña que esperaba ser elegida, eres la mujer que se elige a sí misma. Y eso, mi amor, cambia absolutamente todo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que pensó en su madre sin sentir una punzada de dolor. No era odio lo que quedaba, sino una mezcla de cansancio y costumbre. Durante años había intentado entenderla, justificarla, explicarla, pero una tarde, mientras caminaba sola, comprendió que lo que realmente necesitaba no era una explicación, sino descanso. El descanso de no cargar más con una historia que no escribió. El inicio de la sanación, aunque muchos lo imaginen como un destello repentino, suele llegar de manera silenciosa. No es un día luminoso ni una revelación espectacular. Es, más bien,
un momento en el que el cuerpo deja de resistirse y acepta que las cosas fueron como fueron, no con resignación, sino con claridad. Esa claridad es el primer paso, mirar la historia sin adornos, sin buscar culpables ni héroes, solo ver. Mirar es difícil, implica enfrentarse a recuerdos que se habían escondido bajo capas de racionalización. La vez que buscó un abrazo y recibió una frase cortante, el día en que necesitaba consuelo y solo encontró distancia. Cada recuerdo vuelve como una fotografía antigua que aún huele a dolor. Pero detrás del dolor hay algo más, la evidencia de que sobrevivió, que esa niña, a pesar del silencio, creció, respiró, siguió adelante. Comprender que el rechazo no definió su existencia, sino que marcó el punto de partida de su búsqueda, cambia por completo la historia. Porque sanar no consiste en borrar lo ocurrido, sino en reescribir el significado. El rechazo deja de ser una condena cuando se entiende que no fue una medida del valor personal, sino la consecuencia de una cadena de heridas más antigua. En ese punto, la memoria empieza a volverse más amable. Ya no se trata de justificar, sino de ampliar la mirada. Detrás de la figura de una madre distante hay una mujer, una historia, una época. Tal vez una infancia difícil, una familia donde las emociones se escondían, un entorno donde amar era peligroso. Tal vez nunca aprendió a dar cariño porque nadie se lo dio. Entenderlo no borra el daño, pero abre un espacio de compasión que antes no existía. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando esa comprensión deja de ser una idea y se convierte en una experiencia. Cuando por fin se siente con todo el cuerpo que el amor que no se recibió no era una deuda pendiente, sino un vacío que ahora se puede llenar desde otro lugar. Ese momento llega cuando la mirada se dirige hacia adentro, no hacia atrás. Dejar de mirar a la madre para empezar a mirarse a una misma. Ese es el giro decisivo. Durante años la vida giró alrededor de lo que ella no dio. Su aprobación, su ternura, su validación, pero la sanación exige invertir la dirección de la búsqueda. Lo que antes se esperaba de fuera empieza a nacer dentro. No se trata de repetirse frases de autoayuda, sino de construir una relación nueva con uno mismo, con acciones concretas y pacientes. Cuidar el cuerpo, elegir entornos seguros, aprender a decir no, permitirse descansar. Cada gesto de cuidado propio es una forma de desmontar la vieja programación. Es como enseñarle al cuerpo que ya no está en peligro, que no necesita seguir esperando el rechazo. El sistema nervioso aprende lentamente que puede confiar. La niña interior, esa parte que se quedó congelada en el tiempo, empieza a moverse, tímida pero viva. El perdón, si llega, no es una decisión moral, sino un resultado natural de ese proceso. No se fuerza, aparece cuando el dolor se ha reconocido del todo, cuando la rabia se ha expresado y la tristeza se ha llorado. Entonces, lo que antes era una herida abierta se convierte en una cicatriz que ya no duele al tocarla. Y con la cicatriz llega la gratitud. Gratitud no por el daño, sino por la oportunidad de crecer más allá de él. Hay un instante en que la persona que fue hija deja de buscar ser amada y empieza a amar. No un amor romántico ni maternal, sino un amor silencioso hacia la vida misma, hacia lo que es. Esa aceptación profunda libera. Ya no se trata de ganar aprobación, sino de vivir en coherencia. Ya no se busca a la madre en cada relación porque se ha entendido que nadie puede reemplazarla y que la ausencia que dejó puede transformarse en un espacio fértil donde caben la creatividad, la empatía y la libertad. Sanar, entonces, no significa olvidar a la madre, sino dejar de girar alrededor de ella. Es devolverle su historia y tomar la propia. Es poder pensar en ella sin cerrar los puños, poder recordarla sin culpa ni necesidad. Es reconocer que dio lo que pudo y que, aunque no alcanzó, fue suficiente para empezar a vivir. La vida se reorganiza después de esa comprensión. Las relaciones cambian porque ya no se eligen desde la carencia. El trabajo, los amigos, los amores, todo empieza a gravitar alrededor de un nuevo centro, el propio bienestar. La búsqueda de reconocimiento se transforma en deseo de autenticidad. La necesidad de ser perfecta se disuelve. El deseo de pertenecer se reemplaza por el deseo de ser.
Y cuando por fin se logra mirar el pasado sin hundirse, aparece algo parecido a la paz. No una paz definitiva ni permanente, sino una calma que se asienta en los huesos. Esa calma permite mirar el futuro con ojos nuevos. Ya no se vive a la defensiva, ya no se teme el rechazo, porque se ha aprendido a sostenerse sola. En el silencio de esa madurez, la herida deja de ser un límite y se convierte en un mapa. Un mapa que muestra no solo por dónde dolió, sino también por dónde se salió. El proceso no es lineal. Habrá recaídas, días de nostalgia, momentos en que la vieja tristeza volverá a llamar a la puerta. Pero cada vez durará menos, porque el cuerpo sabrá cómo volver al centro. Sanar es recordar sin perderse, es mirar atrás sin quedarse allí. Y entonces, casi sin darse cuenta, se produce el gesto más simple y más profundo de todos: poder decir en voz baja, sin resentimiento y sin lágrimas, gracias por la vida. Nada más. Lo demás ya no importa. Durante mucho tiempo creyó que las relaciones eran un territorio donde tenía que demostrar su valor. Entraba en cada vínculo como quien pide permiso para existir. Medía cada palabra, cada gesto, temerosa de ser malinterpretada. Y cuando algo se rompía, su primer pensamiento siempre era el mismo: algo hice mal. El rechazo deja esa marca invisible, la de sentir que el amor hay que ganarlo. Esa sensación se filtra en todo, en el modo de mirar, en la manera de tocar, en la expectativa constante de que tarde o temprano el otro se cansará. El cuerpo entero se convierte en una antena que capta señales de peligro. Una palabra seca, una demora en la respuesta, una mínima distancia, y ya el alma se encoge como si la historia volviera a repetirse. Pero cuando empieza la sanación, esa lectura del mundo empieza a cambiar. Primero, casi imperceptiblemente. Ya no todo silencio es abandono, ya no todo desacuerdo es rechazo, ya no toda distancia es desprecio. El corazón, acostumbrado a vivir en alerta, aprende poco a poco a descansar. Sanar la herida del rechazo no significa dejar de necesitar a los otros, sino relacionarse con ellos desde la verdad. Antes se amaba para ser elegida, ahora se elige para amar. Antes se daba para recibir, ahora se da porque hay algo genuino que quiere compartirse. La diferencia es sutil, pero es la frontera entre el miedo y la libertad. En este nuevo territorio, el amor deja de ser una transacción y se vuelve presencia. Ya no se busca a quien repare lo que faltó, sino a quien acompañe lo que ya es. Y eso cambia todo, porque el vínculo deja de estar basado en la carencia y empieza a nacer desde la plenitud. No fue fácil llegar ahí. Durante los primeros intentos todavía se colaban viejos hábitos. La necesidad de complacer, el impulso de adivinar lo que el otro quería, el miedo a perder la conexión. Pero cada vez que caía en esos reflejos, una parte suya, la que había aprendido a observar, se daba cuenta. Y en esa conciencia estaba la diferencia. Ya no era la niña actuando por instinto, era la mujer eligiendo con lucidez. Las relaciones se convirtieron entonces en un espejo, no en una prisión. Un espejo donde veía con claridad sus límites, su voz, su deseo. Aprendió que el amor no requiere sacrificio, que se puede decir no sin miedo a que eso destruya el vínculo, que quien se aleja porque uno es auténtico nunca fue un refugio, sino una repetición del viejo patrón. Descubrirlo dolía, sí. Cada despedida era una pequeña muerte, pero también una confirmación de vida. Porque detrás de cada pérdida había una ganancia silenciosa, la de permanecer fiel a sí misma. Y esa fidelidad nueva era la prueba de que la herida se estaba cerrando. Con el tiempo empezó a notar un cambio más profundo. Su manera de mirar a los demás se volvió más compasiva. Entendió que muchos cargaban heridas similares, que la mayoría amaba desde el miedo o la carencia. Y en lugar de enojarse o juzgar, comenzó a comprender, no para tolerar lo intolerable, sino para no seguir multiplicando el dolor. Esa comprensión trajo consigo una calma desconocida,
ya no necesitaba tener razón, ya no exigía explicaciones, podía aceptar que algunos vínculos estaban destinados a ser breves y que incluso los amores que duelen dejan regalos. Podía mirar el pasado con gratitud y al presente con serenidad. La gran paradoja de sanar el rechazo es que cuando dejas de temerlo, ya no te controla. Ya no vives evitando que ocurra. Simplemente sabes que si sucede, sobrevivirás. Y desde ese saber nace una forma de amor más libre, más madura, más real. En ese punto, las relaciones dejan de ser escenarios de reparación y se vuelven espacios de encuentro. No se ama para llenar un vacío, sino para compartir la abundancia de haber aprendido a estar sola sin sentirse sola. Porque la soledad, cuando deja de ser castigo, se convierte en hogar. Y desde ese hogar interior se puede abrir la puerta a los demás sin perderse en ellos. Esa es la nueva etapa. El amor ya no es la búsqueda de la madre que faltó, sino la expresión de la mujer que se encontró. Cada vínculo se convierte en una oportunidad para practicar la verdad, la de que nadie puede darnos lo que no aprendimos a darnos antes. Con el tiempo, incluso los viejos recuerdos empiezan a tener otro sabor. La figura de la madre deja de ocupar todo el paisaje y pasa a ser solo una parte del cuadro. A veces aún duele, pero el dolor ya no dirige la historia. La vida poco a poco toma el lugar que le corresponde. Y así, sin promesas ni finales perfectos, la persona que antes temía el rechazo empieza a vivir desde una quietud nueva. Habla con menos miedo, escucha con más atención, elige con más conciencia. Ya no corre detrás de quienes no la ven, porque aprendió que verse a sí misma es suficiente. No busca que la comprendan, porque comprendió que la comprensión nace dentro. Esa es la libertad que llega después de la herida. La libertad de amar sin miedo a perder, de quedarse sin sentirse atrapada, de irse sin sentirse culpable. La libertad de ser sin pedir permiso. La primera señal de cambio fue casi imperceptible. Una mañana cualquiera, mientras preparaba café, se dio cuenta de que ya no pensaba en su madre al tomar decisiones simples. Durante años, todo lo que hacía pasaba por el filtro invisible de lo que ella aprobaría o criticaría. Hasta la ropa que usaba, los libros que leía, las palabras que elegía, estaban teñidos de ese miedo a no estar a la altura de una voz que ya no estaba. Pero esa mañana, sin darse cuenta, eligió por gusto, por placer, por sí misma. Y ese gesto mínimo, aparentemente banal, era la prueba de algo inmenso. El poder había regresado a su lugar. Cuando se sana una herida profunda, no se produce una revolución ruidosa. La vida cambia en detalles, en la manera de respirar, en la forma de ocupar el espacio. El cuerpo, antes tenso, comienza a confiar. Se endereza sin esfuerzo, los hombros ya no se encogen para pasar desapercibidos, la voz se asienta, las palabras dejan de temblar, ese cuerpo que antes fue campo de batalla se convierte en casa. Empieza a reconocer sus propios ritmos, el hambre, el cansancio, el deseo. Ya no se castiga por sentir demasiado ni por querer cosas distintas. Descubre que tener límites no es egoísmo, sino cuidado. Que decir no también puede ser una forma de amor. Con el tiempo, cada decisión cotidiana, levantarse, comer, trabajar, descansar, se vuelve un acto de presencia. Ya no hay prisa por alcanzar una versión perfecta de sí misma. Se trata más bien de estar, de habitar la vida tal como llega, sin adornos. Y ahí, en esa sencillez, empieza a florecer el deseo. No el deseo aprendido, el que servía para agradar, sino el deseo propio, el impulso de crear, de explorar, de expandirse. Durante años lo había confundido con ambición o capricho, porque el amor condicionado le enseñó que desear era peligroso. Pero ahora comprende que el deseo es lo contrario del miedo. Es la fuerza vital que la madre herida no pudo transmitir, pero que la hija puede recuperar. Recuperar el deseo es, en el fondo, recuperar la vida. Significa poder decir quiero sin culpa, sin miedo a ser castigada. Significa elegir proyectos, personas, caminos que no nacen de la carencia, sino de la curiosidad. Y esa libertad empieza a notarse también afuera. El trabajo deja de ser un refugio para convertirse en una expresión. Ya no se busca reconocimiento, se busca coherencia.
Las amistades se vuelven más auténticas, más lentas, más reales. Ya no hay necesidad de estar en todas partes, de complacer a todos. La soledad, que antes era castigo, se convierte en compañía. Se puede estar sola sin sentirse vacía, porque el silencio ya no asusta. Esa nueva manera de estar en el mundo cambia la energía que irradia. Y aunque no lo busca, la vida responde. Aparecen personas distintas, oportunidades inesperadas, relaciones más limpias. No porque el universo premie, sino porque cuando uno se habita de verdad, empieza a atraer lo que vibra en la misma frecuencia. No es magia, es coherencia. También llega la reconciliación con lo femenino. Durante años, la herida del rechazo había sembrado desconfianza hacia las otras mujeres. Competencia, comparación, distancia. Ahora hay una nueva mirada. Entiende que cada mujer carga su propia historia, que muchas llevan también la marca de una madre que no supo amar, y en lugar de rivalidad aparece empatía. La sororidad deja de ser un concepto y se vuelve algo palpable. El reconocimiento de una herida común. La decisión de no seguir repitiendo la cadena. Así, lo que fue herida se transforma en puente. La experiencia del dolor se vuelve un lenguaje secreto que permite conectar sin máscaras, sostener sin palabras, mirar con ternura. Y ese cambio no solo sana a quien lo vive, sino a todo lo que la rodea. Hay días en que todavía vuelve la tristeza como un eco suave. No se lucha contra ella. Si la deja pasar como una visita que ya no amenaza, el pasado sigue allí, pero perdió poder. Ya no define, solo acompaña. Poco a poco, la vida se siente más ligera. El tiempo parece abrirse, ofrecer espacio, y en ese espacio aparece algo que no había sentido en años: paz. No la paz de quien tiene todo resuelto, sino la de quien, por fin, dejó de pelear con lo inevitable. En esa calma, recuerda a su madre sin rabia. A veces con ternura, otras con distancia. Sabe que no habrá reparación, ni disculpas, ni explicaciones suficientes, pero ya no las necesita, porque entendió que su historia no empezó ni termina con esa relación. El futuro ya no es una revancha, sino una continuación. La herida, convertida en sabiduría, marca un antes y un después, el momento en que eligió vivir sin pedir permiso. Y esa elección, tan simple, tan poderosa, es lo que cambia todo. El silencio interior se fue volviendo fértil. Donde antes solo había eco y preguntas, empezó a crecer una curiosidad distinta, la de saber qué podía hacer con todo lo vivido. No con la urgencia de darle un sentido inmediato, sino con la conciencia de que el dolor, cuando se comprende, se transforma en materia prima. No en bandera ni en herida exhibida, sino en sabiduría callada. Al principio fue una sensación ligera, casi imperceptible. Una necesidad de escribir, de hablar, de compartir, de contarle al mundo que se puede atravesar la oscuridad y salir distinta. No mejor, no perfecta, pero más verdadera. Esa necesidad no nacía del ego, sino del deseo de tender una mano a quien todavía estaba en el túnel. Porque entender el propio dolor cambia la manera de mirar el dolor ajeno. Ya no se trata de salvar a nadie, sino de estar presente sin huir. De poder acompañar sin juzgar, sin aconsejar desde la distancia, solo sostener el espacio. Descubrió que a veces eso era suficiente, mirar a alguien con la certeza de que puede sanar. Esa certeza, nacida de su propio recorrido, se convirtió en un tipo de luz. El propósito no llegó como una meta definida, sino como un movimiento natural. Dejó de preguntarse qué quería hacer con su vida y empezó a observar cómo la vida la hacía a ella. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto cotidiano se volvió una oportunidad de practicar esa nueva forma de estar. En lugar de buscar grandeza, buscaba presencia. En lugar de acumular logros, cultivaba sentido. Fue entonces cuando comprendió que sanar no era el final de la historia, sino el comienzo de otra. La herida se había vuelto puerta y al cruzarla el mundo se veía distinto. Los pequeños actos cobraban importancia. Escuchar sin interrumpir, agradecer sin motivo, ofrecer ayuda sin esperar retorno. Esa delicadeza cotidiana era su manera de reparar lo que la vida había fracturado. También comprendió algo que no esperaba, que el propósito no siempre tiene que ver con hacer, sino con ser.
ser íntegra en lo que dice y en lo que siente, ser honesta incluso cuando cuesta, ser un testimonio silencioso de que la calma es posible después del caos, porque en el fondo ese es el mensaje que todo corazón herido necesita escuchar, que la vida continúa, que el amor puede volver a florecer incluso en la tierra quemada. Su entorno empezó a reflejar ese cambio. Personas cercanas buscaban su compañía no para recibir consejos, sino porque en su presencia se respiraba quietud. Esa serenidad era nueva, frágil a veces, pero real. Ya no nacía de controlar las circunstancias, sino de haber hecho las paces con no poder controlarlas. Y esa rendición, lejos de debilitarla, la hizo fuerte. El propósito también la obligó a ser coherente, a reconocer cuándo se traicionaba, cuándo volvía a viejos hábitos, a no confundir servicio con sacrificio, porque entendió que no se puede dar lo que no se tiene ni acompañar sin cuidar el propio equilibrio. Aprendió a retirarse a tiempo, a decir hasta aquí, a recordar que el amor verdadero también necesita descanso. El deseo de compartir lo aprendido no era un intento de borrar el pasado, sino de honrarlo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada atenta era una manera de decir, de este dolor nació algo que vale la pena. Y así, poco a poco, el propósito se convirtió en gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo perdido, por lo que se fue y por lo que quedó. Porque sin aquella herida no habría descubierto esta profundidad. Esa gratitud no era complacencia. No negaba el daño, pero lo miraba sin resentimiento. Podía recordar los días de soledad sin hundirse. Podía reconocer su historia sin disfrazarla. Y al hacerlo empezó a sentir una conexión distinta con todo, con las personas, con la naturaleza, con el tiempo. La vida ya no era una carrera, sino una conversación constante con algo más grande. Comprendió que el propósito más alto no es enseñar, sino encarnar. Encarnar la paz que tanto buscó, la dignidad que antes dependía de otros, la ternura que un día necesitó recibir. Encarnar significa vivir de tal forma que su sola existencia sea una invitación al equilibrio. Y aunque no lo dice en voz alta, sabe que cada paso que da, cada palabra que elige, cada silencio que respeta, es parte de esa misión invisible. Una misión que no se escribe con títulos ni reconocimientos, sino con coherencia y presencia. En el fondo, todo se reduce a esto. El dolor la despertó, la comprensión la liberó y el propósito la volvió completa. Ya no busca cerrar la historia porque entendió que la historia no termina, solo cambia de forma, igual que el río que sigue fluyendo aunque cambie de cauce. Y mientras camina, siente algo que no había sentido nunca: pertenencia. No a una familia, ni a una idea, sino a la vida misma. Esa es la verdadera reconciliación. Durante años imaginó cómo sería reencontrarse con su madre. Había ensayado 1000 veces las palabras, algunas llenas de reproches, otras de ternura, otras de silencio. Pero cuando el momento llegó, no en un gran acontecimiento, sino en una tarde común, se dio cuenta de que ya no necesitaba decir nada. Lo importante no era la conversación, sino la presencia. Estar allí, frente a ella, sin miedo, sin rabia, sin necesidad de justificarse. La madre, más envejecida de lo que recordaba, parecía también cansada. Sus manos temblaban un poco, sus ojos antes severos tenían una extraña dulzura. Hubo un instante en que ambas se miraron, y en ese intercambio breve se condensaron años enteros de historia. No hicieron falta explicaciones. Las heridas seguían allí, pero ya no ardían. La reconciliación no fue un abrazo ni una disculpa. Fue un gesto mínimo, el reconocimiento silencioso de que las dos habían hecho lo que pudieron. Ella, la hija, comprendió que su madre nunca fue enemiga, solo portadora de su propio límite. Y la madre, quizás sin palabras, intuyó que esa mujer frente a ella había sobrevivido y que eso era suficiente. Salir de esa casa fue como cruzar un umbral invisible. El aire parecía más ligero, como si una deuda antigua se hubiera saldado. No hubo catarsis ni lágrimas, solo un alivio profundo, sereno, una certeza quieta de que todo estaba en su lugar. Porque la verdadera reconciliación no depende de que el otro cambie, depende de aceptar que lo que fue, fue. Depende de mirar al pasado sin intentar corregirlo. Depende sobre todo de reconocer que ya no se necesita nada de aquello para estar en paz. A partir de ese día, la figura de la madre empezó a ocupar otro espacio en su memoria. Dejó de ser una sombra que se interponía entre ella y la vida.
Se volvió un personaje más del relato, con su historia, su contexto, sus silencios. Ya no la veía solo desde la herida, sino también desde la comprensión. Y en esa mirada, incluso la distancia se volvió sagrada. Con el tiempo, descubrió que la reconciliación verdadera no siempre requiere un encuentro físico. Hay madres que ya no están o que siguen demasiado cerradas en su propio dolor para mirar hacia atrás. Pero la sanación no depende de ellas, sino del lugar que uno elige ocupar. Basta con un gesto interior, una respiración profunda y la decisión de soltar. Soltar no significa olvidar, significa dejar de esperar que las cosas sean distintas. Significa devolver al otro su historia, sin rencor, sin exigencia, y al hacerlo, recuperar la propia. A veces, por las noches, cuando el silencio de la casa se hacía espeso, pensaba en ella. No con tristeza, sino con una especie de ternura distante. Recordaba sus gestos, sus frases, incluso sus ausencias, y entendía que, de algún modo, esa mujer había sido el primer espejo donde aprendió a mirarse, aunque al principio no entendiera lo que veía. De ese espejo torcido nació la búsqueda que la llevó hasta sí misma. Esa idea cambió todo. La madre ya no era la causa del dolor, sino el punto de partida de su transformación. Gracias a ella, había aprendido a construir amor donde no lo había, a darse lo que no recibió, a romper la cadena que había pasado de generación en generación. Comprendió que en toda historia humana hay una madre que no pudo y una hija que decide poder, y en esa decisión el pasado se redime. Un día encontró una fotografía antigua, su madre joven, sonriendo con un gesto que apenas recordaba. La observó largo rato y por primera vez no sintió reproche, sino gratitud. Gratitud por la vida, por la oportunidad, incluso por el reto que había significado ser su hija. Porque sin esa historia no habría llegado a este punto de claridad. Guardó la foto sin lágrimas, solo un pensamiento simple, casi una plegaria. Gracias por darme lo único que nadie más podía darme, la vida. Lo demás lo aprendí sola. En ese instante entendió que el perdón no era un acto heroico, sino un movimiento natural del alma cuando deja de pelear. No se trata de absolver, sino de liberar. Dejar de sostener la cuerda que une a dos personas en el conflicto y permitir que cada una siga su camino. Perdonar es dejar de girar en torno a lo que faltó y empezar a girar en torno a lo que hay. Desde entonces, la vida cotidiana se volvió una forma de homenaje. Cuidarse, reír, crear, amar, descansar. Todo era una manera de honrar la existencia que su madre, con todas sus limitaciones, le había entregado. Honrar no al pasado, sino al presente. Y cada vez que se miraba al espejo, ya no veía el reflejo de la niña herida ni el de la mujer que cargaba culpas ajenas. Veía una vida en curso, un rostro que había aprendido a perdonarse, unos ojos que ya no pedían permiso para brillar. Con el paso de los meses, notó que ya no hablaba de la herida con la misma urgencia. El tema que antes dominaba todas sus conversaciones había dejado de ser un centro gravitatorio. Ya no necesitaba explicar quién fue ni justificar por qué. Las palabras se volvieron más livianas, menos reactivas. Su historia seguía allí, pero ya no dictaba el tono de su voz. Esa naturalidad empezó a atraer a otros, personas que, sin saber muy bien por qué, buscaban su presencia, no para recibir consejos, sino para respirar a su lado. Porque algo en ella transmitía la posibilidad de una vida sin miedo, sin máscaras. Ella no pretendía enseñar, no había escrito ningún método ni formulado ninguna teoría, solo vivía. Pero su manera de vivir se había vuelto una forma de enseñanza silenciosa. En los gestos más sencillos, escuchar sin interrumpir, responder sin prisa, sostener una mirada sin invadir, los demás reconocían algo que intuían, pero que pocas veces habían visto encarnado. La paz no como meta, sino como práctica diaria. Así fue como descubrió que su historia podía servir a otros, no contándola una y otra vez, sino habitándola de un modo distinto. Cada vez que alguien compartía su propio dolor, ella no intentaba aliviarlo ni corregirlo, simplemente lo acompañaba. Sabía que las heridas no se sanan con argumentos, sino con presencia. Y esa presencia se había vuelto su manera de amar. No era caridad ni sacrificio, era coherencia, una coherencia tranquila, tejida día a día entre su vida interior y sus actos.
A veces pensaba que, sin proponérselo, se había convertido en un espejo, no en uno que devuelve una imagen ideal, sino en uno que muestra lo que realmente hay, la posibilidad de ser, incluso con las cicatrices. Quien la miraba veía que no era necesario borrar el pasado para seguir adelante, que la plenitud no consiste en estar intacta, sino en estar entera. Esa forma de estar empezó a transformar también sus vínculos. Ya no atraía desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Las amistades se volvieron más profundas, menos dependientes de la aprobación. Las conversaciones ya no giraban alrededor del dolor, sino alrededor de la vida. Libros, paisajes, proyectos, pequeñas alegrías. Había aprendido que la felicidad no siempre llega en grandes gestos. A veces se esconde en el olor del pan recién hecho, en la caminata sin rumbo, en la luz que se filtra entre las cortinas al amanecer. La felicidad cotidiana, descubrió, es la prueba más alta de libertad. Y esa libertad se reflejaba también en la forma de trabajar. Antes se esforzaba por destacar, ahora solo hacía las cosas con cuidado. El cuidado se había convertido en su modo de excelencia. Lo que antes era ansiedad por demostrar se transformó en placer por hacer bien lo que hace. Con el tiempo comprendió que el verdadero legado no está en lo que uno dice, sino en cómo vive. Que hay personas que cambian al mundo con discursos y otras que lo cambian simplemente respirando distinto. Ella quería pertenecer a las segundas. Empezó a escribir sin buscar reconocimiento, solo para ordenar su pensamiento. A veces esas palabras llegaban a otros y cuando eso pasaba lo agradecía con humildad. No porque quisiera ser admirada, sino porque sabía lo que significa sentirse acompañado en medio del silencio. Y así, casi sin notarlo, la herida que un día la definió se transformó en fuente de sentido. No era una cicatriz que ocultar, sino una raíz que la mantenía firme. Desde ahí podía ofrecer algo valioso, una manera de mirar la vida que no niega el dolor, pero tampoco se queda atrapada en él. Esa serenidad no era permanente. Había días de cansancio, de duda, de nostalgia, pero incluso en esos días sabía volver al centro. Había aprendido que la paz no es un estado, sino un hábito. Y que mantenerse en paz no significa no sentir, sino saber regresar a uno mismo después de cada tormenta. A veces pensaba en lo curioso que era el viaje, haber pasado de buscar refugio en los otros a convertirse ella misma en un refugio. No un refugio perfecto ni eterno, sino un lugar humano donde las emociones pueden reposar sin juicio. En el fondo, eso era lo que siempre había querido ofrecer al mundo, un espacio donde nadie tuviera que ganarse el derecho de existir. Y comprendió que ese espacio empezaba dentro de ella. Mientras se mantuviera fiel a esa verdad, su vida seguiría teniendo sentido, aunque no hiciera nada extraordinario. Porque al final lo extraordinario es esto, poder mirar el propio reflejo y decirse con serenidad, estoy aquí, estoy bien.